Esto es La UCI Comunidad, un encuentro con las personas que forman parte de la Universidad de San Isidro. Bienvenidos a La UCI Comunidad, un podcast, en este caso el primero, de Poliedro Radio Universitaria, de la Universidad de San Isidro. Y en este caso es el primero porque es sobre el rector de esta universidad y un poco el autor de muchas de las iniciativas que hoy disfrutamos en esta comunidad. Es Enrique del Percio, que es doctor en filosofía jurídica, especialista en sociología de las instituciones y abogado. Es profesor invitado en prestigiosas universidades de Europa y América, profesor investigador invitado en la Universidad de Londres, y la verdad que les cuento que tiene muchos libros, conferencias, ha sido consultor de muchas instituciones y realmente uno de esos intelectuales que nos dan orgullo aquí en Argentina. Y bueno, bienvenido Enrique del Percio. Muchas gracias, querido amigo, y veo que aprendiste a decir perfectamente podcast. Me salió bien, me salió bien. A ver, perfectamente, pues estuve practicando desde esta mañana, me levanté a las 7 de la mañana para practicar. Palabra difícil. Tenemos que buscarle alguna relación, algún sinónimo o una traducción en castellano. Sí, el cosito ese que hace, que pinchás ahí, que le haces clic en el... Y que escuchás. Claro, ahí está. El cosito sonoro. El cosito sonoro, y estamos cumpliendo, porque yo... Insisto, me siento ya parte de esta universidad, dado que mi nombre es Enrique Mayorens y soy el director de la radio, de Poliedro Radio Universitaria. Y mi tocayo aquí es rector de la universidad, ¿desde cuándo? Desde el 20 de abril del 2020, plena pandemia. Y en algún momento en otro podcast nosotros vamos a hacer una historia pormenorizada de la universidad, pero quiero conocer cómo llegaste y qué es para vos y qué querés que sea esta universidad. Llegué por una conversación con mi querido amigo y maestro, Monseñor Oscar Ojea, que sobre fines del 2019 me cuenta que el anterior rector, una persona excelente a quien tuve el gusto de conocer justamente en ese momento, estaba yéndose en abril, que estaban buscando un reemplazo y por varias razones le había parecido que yo podía ser la persona adecuada. Te estoy hablando de fines de noviembre del 2019, yo andaba con varias iniciativas y expectativas. La verdad que en ese momento me agarró de sorpresa y te cuento una confidencia. Me metí en la catedral a rezar y a decir, ¿qué hago? Porque en ese momento no era para donde yo estaba rumbeando, ¿no? Uh-huh. Estaba pensando incluso en otras alternativas fuera del país y sentí algo adentro que me dijo, es esto. ¿Viste? No sé cómo describirlo, ¿no? Pero son una sensación así que sí, no, es esto. Y ahí dijiste que sí, y conociendo ya la universidad. Conocía la universidad, no mucho, pero la conocía. Y ahí, vos sabés que cuando le dije a Oscar, a Monseñor Ojea, que sí, que aceptaba, él me dice, bueno, ¿qué te parece? ¿Querés empezar a ir en febrero o preferís mejor el mismo 20 de abril? Porque si no puede haber un doble comando con el actual rector. Por suerte empecé a venir el 1 de febrero y ahí a conocer a la gente, porque el último día que nos vimos acá fue el jueves 12 de marzo, que tuvimos la reunión con todos los profes y al día siguiente empezó la cosa y a partir de ahí nunca más. Así que por suerte durante febrero y marzo estuve viniendo, nunca hubo problemas de doble comando y demás, porque la verdad que el anterior rector fue un caballero en todo sentido, así que anduvimos bien, pero gracias a Dios eso me permitió conocer a un grupo de gente. Bueno, vos viste lo que es el grupo de gente que tenés acá, es increíble. La verdad tengo que decirlo en serio, es un grupo increíble y veo un poco, y eso vamos a hablarlo porque vos hablas mucho de comunidad, que esto me parece, como decía alguien, que a veces los temas son temas de conducción, digamos, cuando hay un gran equipo es porque también alguien hace lo posible para que esto suceda.
La gente con la cual estoy relacionado a partir de hace un mes y medio, 2 meses que empezamos con este proyecto de la radio, es primero de una calidad personal impresionante y después con mucha actitud propositiva, de compromiso y además de saberes, porque es gente muy preparada. Acá en algún momento nombraré a un montón de ellos y ellas que son impresionantes. Sí, coincido. Mira, aquí hay algo que creo que compartimos todos, que es la idea de que todos somos autoridad, ¿no? En este sentido, la palabra autoridad, perdónenme que haga un poquito de etimología, sé que es aburrido, pero a veces viene bien. A veces viene bien. La palabra autoridad, que viene de autor, es el que hace crecer. Entonces, en este sentido, todos como comunidad crecemos. Es cierto que yo, que ya tengo 60 años, ya soy sexagenario, por lo tanto tengo unos cuantos años más que la mayoría de mis colaboradores de aprendizaje para ayudar un poquito más quizás a hacer crecer. Pero ojo, porque también el pibe que tiene 17 y 18 o 18 años nos hace crecer un montón contándonos montones de cosas que no teníamos. Y entonces la idea es que todo el mundo acá, los chicos que trabajan en mantenimiento, los alumnos, los profes, cada uno en lo suyo es autoridad. Y entonces lo lindo es que todos nos ayudamos a crecer entre todos. Y eso genera, la verdad, algo, ¿no? Hay vida, hay crecimiento, hay desarrollo, hay comunidad. Cuando nosotros presentamos la radio en un primer episodio, en un podcast, que es como institucional explicando la radio, hablamos que seguimos un poco el camino o el precepto que guía a la universidad, que está vinculada al bien común. A veces puede parecer como un eslogan, pero tengo entendido y sé que es otro, que es un sentido que es muy profundo. Para vos, ¿qué es estar por el bien común? Mira, justamente la idea de bien común tiene mucho que ver con la idea de comunidad, ¿no? Lo que nosotros entendemos el bien común como esa posibilidad de que cada persona dé y participe de los beneficios de la comunidad, ¿no? Y aclaro, en primer lugar, porque uno se realiza dando. A ver, si vos que nos estás escuchando del otro lado, alguna vez fuiste más feliz dándole un regalo a alguien que vos querés de lo que fuiste cuando recibiste, me entendiste todo. Si no, por más que estemos hablando, no vas a entender nada. Pero entonces, lo importante cuando pensamos en términos de bien común es encontrar un espacio donde vos puedas realizarte en primer lugar dando. Y además recibiendo en función de esto. Y dando y recibiendo en comunidad, entendiendo que la comunidad no somos solamente los docentes, los alumnos, los no docentes, sino que es también todo el resto de nuestra familia humana, pero es también esa comunidad que concebimos y que hacemos con nuestros ancestros y con nuestros descendientes y con nuestra madre tierra, con nuestro hermano sol y nuestra hermana luna. Y se trata de hacer comunidad, por un lado sí, observando y hablando, pero mucho más que observando y hablando, escuchando el grito de los pobres, escuchando el grito de la tierra, como nos enseña nuestro Papa Francisco. Exactamente, de eso seguiremos hablando en esta radio, sobre todo el tema de encíclicas y de mensajes que son a veces silenciados o ignorados o en algunos casos hasta ninguneados, y que tienen una profundidad y una humanidad que vale la pena que la difundamos, tanto de la universidad obviamente, pero también de la radio. Pero en estos tiempos de individualismo y sobre todo de una mentalidad muy mercantil y sobre todo de muchos números, las cosas son números, lo vimos en la época de la pandemia, lo seguimos viendo, tal número y tal otro, y cuántos muertos y qué ocupación y porcentaje, donde se va perdiendo un poco la visión o la cercanía con las personas, con el ser humano. Y muchas universidades lo que se convierten es en una fábrica de profesionales. Yo quisiera saber, vos como rector de la Universidad de San Isidro, seguramente no crees en eso, pero ¿cómo haces para evitarlo y cómo haces para evitarlo en algunos o alumnos que por ahí vienen con esa idea únicamente de conseguir el título?
Bueno, acá vos das el tema en algo que es bastante interesante. Yo suelo decir en broma que no soy muy partidario del ingreso irrestricto, pero sí soy partidario del egreso irrestricto. Es decir, aquella persona que lo que le interesa, por ejemplo, es ser abogado, bueno, pase por ventanilla, se le da el título y que el colegio de abogados o el colegio de lo que fuera se encargue de habilitarlo. Nos interesa la gente que quiere saber derecho, es decir, nos interesa la gente que quiere ser un profesional de excelencia. Y ser un profesional de excelencia implica precisamente pensar en los demás. Por ejemplo, ahora hace poquitos días, de paso tiro la primicia, gente de muy, muy alto reconocimiento en el ámbito de la arquitectura nos vino a proponer hacer la carrera de arquitectura en la UCI con un diseño interesantísimo. Y una de las cosas que comentábamos es que a mí particularmente me molesta que la mayor parte de las revistas de arquitectura el ser humano es un adorno de la foto del living, la foto de la casa, la foto que sé que tenés una plantita linda, tenés un ser humano. Hasta de la cocina, no hay nadie en la cocina. No hay nadie. Si hay alguien, por lo general, fíjate que es una mujer con, ¿no? y que está ahí. Y un perro por ahí. Y un perro, pero siempre como adorno. Bueno, qué sé yo, vos tenés, por ejemplo, facultades de arquitectura donde en pocas facultades se estudia qué significa habitar. Vos tenés facultades de biología, de ciencias agrarias, donde no se conversa sobre lo que es la vida. Yo, que soy abogado, te puedo contar que casi nunca se discute cuando se estudia una norma si la norma es justa o no. Tenés facultades de psicología donde no se piensa en serio en términos de una política de salud mental. Tenés una facultad de filosofía donde se supone que estos temas serían los principales y te cuento que en la mayor parte de las facultades de filosofía del mundo están llenas de profes que creen que el objeto de estudio de la filosofía es la filosofía. Claro. Y tenés también mucha gente que cree que el objeto de estudio de la sociología es la sociología. Bueno, aquí nosotros... Hay una cosa endogámica. Una cosa endogámica, exacto. Y cuasi masturbatoria, sí, ¿no? Sí, es una hermosa masturbación intelectual. Bueno, aquí la idea es justamente ir más allá de eso. No estoy en contra de que alguno lo disfrute de tal manera, pero hay algo que es mucho más interesante. Hay algo que justamente tiene que ver con esto de saber que uno no puede realizarse si no es en una comunidad que se realiza. Uno no puede ser un profesional que se sienta bien consigo mismo si no es en función precisamente de poder aportar algo a los demás. Y por supuesto, teniendo la remuneración y teniendo el reconocimiento y teniendo todo lo que se merece como profesional. Pero sin ser eso el objetivo último, porque entonces ese pobre tipo va a ser un fracasado. Lo veo muy seguido, incluso en cursos de doctorado, donde vos ves ese tipo que está haciendo el doctorado, no sé, en Derecho, porque lo que quiere es ascender en el Poder Judicial, y en lugar de decir, pero pará, disfrutá, sé feliz de saber que te estás preparando para ser un mejor profesional. Sí, claro. Vos, este concepto justo te lo iba a preguntar, ¿no? De esta necesidad de realizarse en una comunidad que se realiza y que es un concepto profundamente humanista y cristiano, ¿no es cierto? Fuera de lo confesional, digo, en el sentido de lo que significa filosóficamente la comunidad que se realiza. Y vos has hablado también, te he leído, me parece, que hay que educar en el inconformismo y en la no aceptación de lo establecido. Pero me gustaría que lo contaras vos. Bueno, sí, claro. A vos te deben, perdóname, pero algunos te deben pegar un poco. Sí, bastante. Pero bueno. Así es la vida. Así es la vida. Y si no, sería aburridísimo. No, sí, claro. Aburridísimo. Claro. Así que, sí, mira, particularmente, y esto tiene que ver también con cómo nosotros concebimos primero la universidad en general y después cada una de las carreras. Vos fíjate, cuando puedas venir a las reuniones que solemos tener entre directivos, docentes de todas las carreras, como para que pueda haber realmente un trabajo donde todos puedan nutrirse. ¿Qué quiero decir con esto? Hay gente que, por ejemplo, cree en la interdisciplina. Yo no. A mí estoy cansado de... Bueno, perdóname, estamos con Enrique del Percio, rector de la UCI, Universidad de San Isidro, en nuestro primer episodio de estos podcasts que están vinculados a la universidad y a los quienes la hacen. Pero repetime esto porque esto, digamos, si esto fuera en un diario, lo marco así, dice que no cree en la No creo en la interdisciplina. La interdisciplina es un verso. Mira, te cuento una anécdota. A mí me tocó una vez en la UBA armar una
una reunión informal. Viste que cada tanto hay algunas personas que creen que la solución de los problemas de seguridad consisten en bajar la edad de imputabilidad penal. Claro. Entonces, hubo una vez, hace ya años, en una de estas cosas, me pidieron que organice un encuentro entre abogados y abogadas penalistas y gente que venía del ámbito de las ciencias sociales. Mientras duraba la reunión teóricamente interdisciplinaria, todos se miraban con mucho respeto, pero yo sospechaba que no había más que un poquito de turismo cultural de unos en lo que los otros. Cuando salimos, los que venían y las que venían del palo de las ciencias sociales me dicen, mira, Enrique, está bien esto con los abogados, pero son todos unos cuadrados, creen que la realidad se transforma a través del código, que ahí está todo. Y los abogados que me dicen, Enrique, con la gente de ciencias sociales todo bien, pero la próxima, si van a fumar, que fumen de la buena y no la mezclen con alcohol, porque no los podemos bajar a la realidad porque están volando. Es decir, muchas veces la interdisciplina. Entonces, yo cuando trabajaba en Naciones Unidas, intentaba por todos los medios, estaba en el programa de desarrollo humano, intentaba por todos los medios establecer diálogos fructíferos entre la filosofía, las ciencias sociales, la economía, y te dabas cuenta que no funcionaba, porque la interdisciplina implica eso, implica un poquito de turismo cultural. Tampoco creo en la multidisciplina es algo que usan mucho los organismos internacionales, que como todos sabemos son el opio de los pueblos, ¿no? Los organismos internacionales sirven para contratar y para tener buenos contratos. Claro, como pagan muy bien, hay gente inteligentísima que va ahí. Yo te confieso que he vivido gracias a eso bastante también, ¿no? Pero hay gente inteligentísima que ¿para qué se juntan? Para hacer informes multidisciplinarios. ¿Vos viste a alguien que alguna vez haya leído de verdad todo el informe multidisciplinario? No. ¿Y qué es lo que vos haces cuando no lees algo y te encontrás con el autor? ¿Qué le decís? Muy bueno. Exacto. Me encantó lo que escribiste. Exacto. La verdad es lo que estaba esperando. Exactamente. Eso es lo que se dicen todos. Como además todos cobran, están todos contentos diciéndose eso. Bueno, con lo cual la multidisciplina es más o menos eso, ¿no? Uno que hace esta partecita del informe, otro no se leen. Por razones que son largas y aburridas de explicar acá, prefiero no hablar de transdisciplina. Esto sí es un tema, Edgar Morin lo trabaja, pero ahí por otras razones que no me quiero meter acá porque es largo y aburrido, que tiene que ver con otras cuestiones, prefiero sí y creo profundamente en la indisciplina, entendiendo por indisciplina la necesidad que uno tiene de partir de su disciplina. Siempre hace falta una disciplina desde donde partir y dominarla bien, pero desde ahí meterse en la otra. Uso el prefijo in en el sentido de meterme. Entonces, cuando yo hago sociología jurídica, que es mi formación de base, yo desde el derecho me meto en la sociología, pero a su vez tomo la sociología para meterla en el derecho. Esta es la idea de in. Pero al mismo tiempo uso también el prefijo in como negación de aquellos aspectos del derecho y de la sociología que impiden un diálogo fructífero. Pero más aún también utilizo el prefijo in en el sentido de que a veces tengo que negar ciertas cosas que exige la universidad para permitir el ingreso de otros saberes que no siempre están canónicamente aceptados y establecidos. Entonces, en ese sentido es que nosotros creemos profundamente en la indisciplina, y si vos te fijás cómo nos estamos formando todos y todas en esta universidad, metiéndonos adentro de otra disciplina, sabiendo que un mundo complejo ya no permite establecer y entender las cosas por parcelas como se pudo entender durante los siglos XIX y XX, que es donde se formó la matriz de los 3 grandes modelos de la universidad moderna. Hoy esto entra en crisis. Vos también me has hablado, has comentado en algún momento sobre la búsqueda o la necesidad de una articulación con el resto del sistema técnico y científico nacional. ¿Cuáles son las relaciones que vos tenés con otras universidades, vos como UCI, como Universidad de San Isidro, no solamente nacionales, sino por todo tu viaje en el sentido académico que has tenido por todo el mundo? ¿Y cuál es tu proyección hacia eso? ¿Cuál crees que tiene que ser el camino hacia eso? Hoy, más que lo que yo creo, te diría que en esto hay un consenso muy grande entre todos los que trabajamos en educación superior, en pensar modelos locales, o sea, globales y locales al mismo tiempo, ¿no? Hoy ya Me gusta esa palabra, locales. Local, claro, es global y local al mismo tiempo. No podemos pensar la universidad solamente metida dentro de su territorio físico, porque justamente el pibe que hoy viene
En este momento les cuento a los que no pueden ver esto, que estoy mirando aquí y estoy agarrando el celular con la mano. Bueno, el pibe que hoy viene... Perdóneme, rector, y también por esos movimientos que hace, ha vuelto a la operadora, la señora Luisa, se ha puesto nerviosa porque usted ha golpeado varias veces en la mesa. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, es verdad. Ma io sono del Percio, il mio cognome è italiano, ma come faccio per parlare senza mover la mano? Mi madre me decía, si a vos te atan las manos no podés hablar. Obvio, yo no puedo. Bueno, entonces este celular que estoy tocando y estoy viendo ahora es para el pibe. Hoy es un pseudópodo más, es parte... Bueno, y este celular lo está conectando con el mundo. Entonces, nosotros hoy, ya desde el chico que entra a la facu, a cada facu, ya sabemos de entrada que tenemos que trabajar con lo universal. Pero al mismo tiempo, lo universal no se da de la misma manera en cada lugar. La ley de gravedad no solamente rige para las cosas, también rige para las almas y los pensares. Entonces, en este sentido... Mira, te cuento una anécdota. Dale. Te cuento una anécdota. Hace ya unos cuantos años, parece mentira, pero ni quiero pensar cuánto, pero calculo cerca de 20, me estoy dando cuenta porque fue por el 2002, 2003. Voy a cenar con el director de una universidad de Alemania donde yo estaba dando un curso de doctorado. Y cuando terminamos de cenar, y sobreviene la típica discusión. Pago yo, pagás vos. Y el rector me dice, el director del doctorado me dice, pago yo por lo siguiente. A mí el fisco en Alemania me retiene todos los meses el 40% de mis ingresos. Pero si yo le muestro al fisco una factura de algún gasto que yo haya tenido en razón de mi trabajo, compré un libro, me inscribí en un congreso, compré una computadora, a mí el fisco me devuelve a fin de año hasta el 40% de esto. Como aquí vinimos a hablar de trabajo, yo le puedo presentar esta factura al fisco y a mí me devuelven, a vos no te devuelven nada. Claro, yo le hice la típica pregunta de argentino. ¿Cómo sabe el fisco que viniste a cenar conmigo a hablar de trabajo y no que fuiste a cenar con tu novia? ¿Vos sabés, Quique, que el alemán no me entendió? No, claro, no, yo te iba a hacer el mismo comentario. Esto pasaba en Alemania, ¿no? No entendía. Claro. No me entendió. Me miró y me dijo, porque si hubiera ido a cenar con mi novia no presento esta factura al fisco. Entonces, cuando yo le expliqué, el tipo se rió y me dijo, pero qué ideas que tienen ustedes, ¿cómo se les ocurre algo de esto? Entonces yo ahí le dije, claro, por eso aquí las cosas... Bueno, a los alemanes se le ocurrieron cosas peores. Exacto, ahí venía la cosa. Yo le dije, bueno, por eso acá en Alemania las cosas funcionan bien. Realmente yo amo Alemania, amo Alemania, me parece el país modelo, donde vos ves que hay armonía social, donde hay un Estado que interviene, donde se cobran impuestos y ves después los resultados, en fin, funciona todo bien. Entonces... dije, claro, porque cumple la ley. Me dijo, no, porque cuando mis padres eran chicos, no te estoy hablando de mis bisabuelos, hubo un señor con bigotitos chiquitos que dijo cómo había que matar a los judíos y cumplíamos con la ley. O sea, al margen de esto, lo que a mí ahí me interesó es el tipo de percepción sobre la ley en general y sobre el tributo en particular. Casualmente después me voy a dar clases a la Universidad Andina, el Ecuador, donde en el curso que yo daba tenía muchos que estaban haciendo la orientación en derecho tributario. Entonces yo ahí tenía legisladores, jueces, tributaristas de toda el área andina. Y les pregunto, cuando ustedes crean o piensan la norma o cuando ustedes aplican la norma, ¿están pensando cómo hacen? No, me dicen, nosotros tendemos a tomar como modelo la dogmática italiana y española en esto. Le digo, sí, pero a su vez Italia y España también toman a Alemania, toman... Bueno, sí. ¿Cómo bueno, sí? Estamos hablando de otra realidad. Y ahí me acuerdo que un contador, no un abogado, me dijo algo que... Yo es raro que me caigan mal preguntas o comentarios, pero esto me dice, y lo que pasa es que nosotros en el área andina estamos llenos de indígenas y los indígenas no tienen cultura tributaria. Digo, ¿cómo que no? A mí que me encanta la filosofía andina, cada vez que voy a una ilú a convivir con ellos, veo que nunca terminan de tomar la chicha sin tributar a la Pachamama. No tributarán al Estado, pero es otro problema. Ahora, que hay cultura tributaria, hay cultura tributaria. Lo interesante de esto es que a partir de ahí descubrí que no existía la sociología de la tributación fiscal. No importa por qué, ¿no? Pero el hecho es que nosotros muchas veces no nos planteamos qué pasa acá. Bueno, a esto me refiero cuando hablo de glocal.
Obvio que tenemos que estudiar a los grandes tributaristas alemanes, italianos y españoles, pero tenemos que saber que estamos acá. Entonces, en este sentido, Claro. eso es el diálogo maduro, ¿no? Y donde desde acá nosotros también muchas veces aportamos cosas interesantes porque la vemos desde otro lado, justamente. Vos en algún momento, como hablábamos hace un ratito, que este mundo que tiende a cuantificar todo y a establecer rankings y eso, a veces uno ve unas luchas tremendas por figurar en algún ranking de excelencia de las universidades. Y me parece que vos tenés algo de reflexión sobre esto. Si te parece bien, o qué están buscando algunas universidades, o cómo se maneja ese mundo, y cuáles son los criterios con los cuales se establecen esos órdenes de prelación. Sí, yo no estoy por definición en contra del ranking. Simplemente tenemos que tener en cuenta qué es lo que está buscando cada persona en el ranking o cada pueblo en el ranking que está buscando. Cuando Shanghái, que es donde empieza el tema del ranking, Shanghái dice, nosotros para despegar como sociedad necesitamos tales y tales tipos de conocimientos técnicos, económicos, etcétera. ¿Cuáles son las universidades donde para nuestra necesidad se están elaborando y se están enseñando mejor esos conocimientos? ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces ahí yo establezco un ranking diciendo, bueno, para nosotros necesitamos esto. A mí lo que me preocupa muchas veces es cuando estos rankings se universalizan y entonces pasan cosas tales como, me pasó hace 3 años, te cuento. Hay un problema serio que nosotros en Argentina la venimos piloteando muy bien con los rankings de las revistas donde publicar, que a su vez la revista rankea también a la universidad donde sus profesores escriben. Entonces vos tenés un país que está destruido por el ranking, que es Chile. En Chile, como las universidades están todas pendientes del ranking, entonces le pagan muy bien a los docentes que publican en las revistas mejor rankeadas. Concretamente hay un ranking que se llama ISI. Bueno, entonces lo que se llama la isificación de la educación. Entonces, ¿qué pasa? A mí en el 2018 la revista Ius Fugit, que es una revista española que posiblemente sea la revista de antropología jurídica más importante que hay en lengua castellana, me pide que coordine un dossier sobre la democracia en América, ¿no? Jugando con el título del libro de Tocqueville. Entonces yo no tuve ningún problema en conseguir a los mejores pensadores, las mejores plumas de México, desde Estados Unidos hasta la Argentina, desde Ecuador hasta Brasil. El problema lo tuve en Chile, porque como esta revista no estaba rankeada en ISI, ahora, con queridos amigos y amigas chilenas que yo tengo, les decía, pero oíme, en ISI todas son publicaciones en inglés. ¿Qué corno le importa al tipo que va a leer esa revista el problema de la democracia en Chile? Claro. Y es lo que ellos me dicen es que no me importa eso, no me importa quién me lee. Lo que me importa es que está ahí rankeada. Exacto. Entonces, a mí, en mi universidad, me van a pagar tanto. ¿Por qué yo voy a hacer el mismo trabajo para publicar? ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el sentido? Si vos me estás hablando de ciencias físico-naturales, a lo mejor puede ser que... Sí. Pero si me estás hablando de filosofía, de ciencias sociales, de todo esto, el ranking es muy peligroso. Y en ese sentido, te doy como un ejemplo fácil, ¿no? Pero pensar en estos rankings internacionales, en disciplinas, en materias, en carreras, como puede ser Derecho, Filosofía, Administración de Empresas, Ciencias Sociales, que eso es muy peligroso, porque te cambia muchísimo de un país y a otro. Entonces, esos rankings, no estoy en contra del ranking, insisto. Estoy en contra de... Cómo se manejan muchos, claro. Exacto. Estamos con Enrique del Percio y es momento de ir viendo, que nos cuentes, además de las carreras que la gente puede fijarse en www.uci.edu.ar, que se proyecta para este año que pueda llegar a ver como nuevas carreras en la UCI. Bueno, estamos ya a partir de este año tenemos trabajo social, que es una nueva carrera, y desde esta mañana tenemos la aprobación ministerial para dictar el profesorado universitario también, estas 2 nuevas carreras. La semana que viene tenemos la reunión de Consejo Superior, que aquí hago una infidencia, como total esperemos que este podcast no lo escuche nadie, lo decimos bajito. No, lo van a escuchar muchos, pero después. Bueno,
Les cuento entonces que cuando este podcast esté en el aire, por los comentarios de los amigos y las amigas integrantes del Consejo Superior, doy por descontado que van a aprobar la presentación ante las autoridades pertinentes, Ministerio y CONEAU, de 3 nuevas carreras. No te digo los nombres de las carreras. Solamente te cuento que este año sí vamos a alargar 3 diplomaturas. Una en turismo, otra en psicología y otra en arquitectura. Quizás tengan algo que ver con las carreras estas, quizás, a lo mejor, no lo sé. A lo mejor, es muy probable y así será. También aquí hay algunas cátedras libres. Hay una que se llama Maradona, que va a haber un podcast con la gente de ellos. Contanos, ¿cuáles son, así sintéticamente, esas cátedras libres? Bueno, por orden de aparición. La primera cátedra libre es la cátedra Adrián Becar Varela, que eso fue una de las primeras resoluciones rectorales que tomé. Tomé 2 resoluciones de entrada. Una es la creación de la cátedra Adrián Becar Varela y la otra la del Instituto Juan Carlos Escanone, porque para mí era como 2 símbolos muy importantes de nuestra gestión. Adrián Becar Varela, como bien sabes, fue una persona pero fascinante desde todas las facetas, ya que estamos en el poliedro, tiene una personalidad poliédrica, qué sé yo, es el tipo que gracias a él, bueno, es el creador de la AFA, por ejemplo, tenía una visión del fútbol muy interesante, de integración comunitaria, no como cosa de élite, una cosa interesantísima. El primer campeonato mundial de fútbol se hace en Uruguay gracias a su intervención. Es también el que como intendente piensa el San Isidro moderno con una cantidad de cuestiones. No quiero aburrir acá hablando de Adrián Becar Varela, pero es una persona fascinante. Y entonces, que está en el espíritu de San Isidro. Que está en el espíritu de San Isidro y entonces creamos la cátedra Adrián Becar Varela de Patrimonio Histórico, Cultural, Tangible e Intangible de San Isidro, con la idea justamente de, no quiero usar la palabra rescatar, de mantener, de dar vida, ¿no?, a un patrimonio de una riqueza impresionante y que muchas veces quienes recorremos de todo el Pago de la Costa, no solamente San Isidro, quienes recorremos desde Vicente López hasta Tigre, que nos gustan, muchas veces pasamos al lado de cosas que son impresionantes y no teníamos idea, ¿no? Bueno, entonces un poco esta es la primera cátedra. La otra cátedra es la cátedra Saavedra Lamas, donde lo que nos interesa es una universidad local. Entonces, lo de Adrián Becar Varela hace a lo local. Pero lo global lo pensamos a partir del nombre de nuestro primer premio Nobel, claro, el premio Nobel de la Paz, de Saavedra Lamas, y esa es la cátedra de estudios geopolíticos, donde trabajamos temas vinculados a, sobre todo, por ahora le estamos dando una orientación más vinculada a temas de defensa, pero no necesariamente. En la revista Poliedro, esta cátedra está ahora, por ejemplo, generando una discusión fascinante sobre el lugar de Estados Unidos y China y cuáles deben ser entonces las estrategias de los países no centrales con respecto a estos liderazgos. Es toda una discusión donde ahí en estas páginas vas a ver quienes dicen tenemos que seguir alineados con Estados Unidos porque, otros dicen no, la alineación es con China, otros dicen hay que jugar. Cada uno en este sentido con un pluralismo enorme y que se refleja en las páginas de la revista Poliedro. Bueno, son las discusiones que se dan en esta cátedra. Y la tercera cátedra es la cátedra Diego Armando Maradona de Cultura Popular, donde ahí nos interesa rescatar y poner en valor estas creaciones fascinantes de nuestra gente que muchas veces, justamente por esta confusión lamentable entre lo popular y lo berreta, muchas veces, entonces, que ojo, que los medios de comunicación tienen mucho que ver, porque confunden lo popular con lo masivo. Totalmente. Entonces ahí aparece una identificación de lo popular y lo berreta. Entonces lo que nos interesa es poner esto en valor, ¿no? Trabajamos desde temas, por ejemplo, de toda la filosofía que hay subyacente a los superhéroes, el rugby y los mitos que hay en torno al rugby, el hip hop, el cine, el barrio, todos estos temas, la poesía popular, todos estos temas son trabajados desde la cátedra Diego Armando Maradona con la seriedad y el rigor que esto merece, entendiendo que todo conocimiento científico debe ser riguroso, pero no con el rigor mortis de muchos que creen que el rigor es cosa de gente aburrida, triste y qué sé yo, sino con alegría, que es la única forma seria y de verdad de estudiar.
¿También está una de Spinetta o eso? Estamos en eso, estamos ahí. Lo que pasa es que la persona que va a estar encargada en este momento está en Barcelona viendo si le aprueban un guión sobre Artaud en Spinetta y Spinetta a través de Artaud. Bueno, pero ojalá que también pueda ser... Esperemos que cuando esté de vuelta por nuestros pagos podamos crear la cátedra Spinetta. Lo importante es ver cuál es el espíritu de apertura que tiene esta universidad y, bueno, esta gestión que encabeza nuestro entrevistado de hoy, que es el rector Enrique del Percio. Y finalmente quisiera saber... primero quisiera que me hicieras un pequeño panorama, aunque ya hablaremos más en profundidad, de Poliedro, de la revista Poliedro. Bueno, más que de la revista, la editorial. La editorial Poliedro, sí. La editorial Poliedro justamente nace con esta intención de poder acercar a muchísima gente. Es una editorial donde todas sus publicaciones son de acceso abierto, acceso gratuito. Acercar a muchísima gente la mejor producción intelectual que se está dando en este momento en todo el mundo. Así tenemos textos, qué sé yo, Joseph Esterman discutiendo sobre el tema, el filósofo suizo, ¿no? Discutiendo sobre la colonialidad y la filosofía andina vista desde Suiza, Omar García con el problema de la escuela de Frankfurt y la descolonialidad, Juan Godoy denunciando las masacres de nuestros pueblos en el siglo XIX que se negaban a ir a cometer el genocidio en Paraguay. En fin, estamos trabajando con textos y contextos que en líneas generales no siempre son trabajados por el canon universitario, o cuando lo son generan libros de difícil acceso, caros, etc. Entonces, por un lado tenemos un fondo editorial que les propongo, hice mal en citar algunos, porque realmente todos son excelentes, claro. Todos son excelentes. Estoy recordando ahora otros con los quienes soy injusto por no nombrarlos, pero se nos va el tiempo. Por otro lado, tenemos la revista del Instituto Juan Carlos Escanone, es la revista de estudios filosóficos, teológicos y de ciencias sociales, una revista indisciplinaria, como diríamos que realmente está también concitando plumas de todo el mundo, literalmente de todo el mundo, de primerísimo nivel, en el diálogo entre tres saberes que son indispensables, que no podemos entender una cosa sin la otra. Si querés, otro día nos juntamos y vemos por qué. Esto no es posible hacer ciencias sociales en serio sin una base filosófica, y no es posible entender a la sociedad sin entender en la base cultural que tiene, que mueve, que moviliza, sea cual sea la religión, incluso puede ser el dinero. Por otro lado, tenemos la revista latinoamericana de sociología jurídica, que también esa es... Bueno, no quiero tampoco aburrir haciendo el reconto de todo. Y tenemos, sí, la revista Poliedro, que fue la primera publicación donde hay de todo como en botica, con la característica de la enorme seriedad que distingue esto, seriedad con alegría, ¿no? Seriedad jugando, porque por algo cuando hacemos las cosas de verdad decimos me jugué. Exactamente, hay una frase tuya que el que no es capaz de jugar no es capaz de jugarse, es una frase tuya, y me parece que es así, y me parece que toda esta comunidad educativa que está insertada también en sus alrededores, y aparte dispuesta a abrirse para el mundo, es un ejemplo de jugarse por un objetivo. Y bueno, el cierre que voy a hacer con todos los que vengan es: ¿qué pensás? Porque esto es un emprendimiento absolutamente nuevo que puede aportar Poliedro Radio Universitaria a todo este proyecto y todas estas cosas que has contado en este rato. Bueno, estamos hablando de una comunidad sonora. Por lo tanto, lo más importante es que la verdad sea dicha y no desdicha, que bastantes desdichas hay por ahí. Lo importante es que con Radio Poliedro la verdad sea dicha. Un abrazo grande, gracias Enrique del Percio. Hasta el próximo episodio, no nos olviden. Esto fue una producción de Poliedro, Radio Universitaria.